días a todos. Ay, verlos realmente es un gozo verlos a cada uno de ustedes, ver sus caras, ver que están aquí, porque el Señor ha tocado sus corazones, el Señor los ha traído. Realmente es Él el que, como dice la palabra, el que añade a su iglesia. Es Él el que hace la obra. No somos nosotros. A Él se lo debemos absolutamente todo. Que estemos aquí en este lugar, calientitos. Él ha provisto este lugar. Él así lo ha deseado. Así que nuestra gratitud siempre para el Señor, porque todo, absolutamente todo, viene de Él. Mire, tengo un pequeño aviso que me dieron de orar. Todos los que deseen orar, todos estamos llamados a orar, todos, absolutamente, por una persona que está complicada de salud. Ella se llama Ana Cecilia Núñez Díaz. Así que todos los que puedan orar, después este aviso va a aparecer en el grupo, en el grupo de la iglesia. Bueno, vamos a orar. Señor, te agradecemos, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú haces, por todo lo que estás haciendo. Gracias por la casa del Señor de Lampa, por cada uno de mis hermanos, Señor, de mis hermanas que está esta mañana aquí, Señor. Señor, que tú has hecho una obra maravillosa, Señor. Y estás haciendo, paso a paso, Señor, tu obra, Señor, en todos aquellos que te aceptan, que te reconocen, que te siguen. Así también queremos que esta persona reciba de ti, te conozca, así como nosotros te estamos conociendo un poco más y más y más, porque tú eres un Dios que quiere ser conocido. Tú eres un Dios que quiere tener una relación cercana con cada uno de nosotros, Señor. Señor, ponemos esta prédica en tus manos, Señor. Que el propósito sea cumplido, Señor. Tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Sea cumplido en cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de un tema muy, muy importante, que es el nacer de nuevo. Vamos a hablar sobre la necesidad del nacer de nuevo. Vamos a ver que es fundamental en nuestra vida. La necesidad de nacer de nuevo. ¿Cuánto necesitamos cada uno de nosotros ese nacer de nuevo? Vamos a explicar qué es el nacer de nuevo. En la época de Jesús, entre el pueblo judío existía la convicción entre ellos, el entendimiento de que ellos, por ser descendientes de Abraham, ellos ya tenían la vida eterna asegurada, ellos tenían el cielo asegurado. Que porque eran descendientes, venían del linaje de Abraham. Porque en muchas partes el Evangelio podemos ver cuando Jesucristo tenía diálogos con los fariseos, donde ellos les dicen: nosotros somos linaje de Abraham, venimos de Abraham. Pero vamos a ver,
que eso no nos da acceso, no nos da acceso al Padre. Y hasta nuestros días, muchos pueden pensar que por venir de una familia determinada, porque vengo de una cultura determinada, o porque hago buenas obras, tengo el cielo asegurado. Vamos a ver qué es necesario para llegar al cielo, para llegar al Padre. Había un hombre muy distinguido, muy importante, dentro de un grupo que se llamaba los fariseos. Era miembro del tribunal supremo que tenía el pueblo judío, que el Sanedrín. El Sanedrín veía todos los temas religiosos de la cultura judía, y él era parte de este tribunal del Sanedrín. Me refiero a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo prominente, distinguido, educado, y él fue a visitar a Jesús, porque él era un hombre especial. Él tenía en su corazón algo especial. Tuvieron una charla y donde Jesucristo le enseña, le da una enseñanza vital, que es vital, crucial para la persona. Y para cada uno de nosotros es vital este nuevo nacimiento. Para los que no saben, el grupo de los fariseos que existía en ese entonces era un grupo religioso muy estricto, me refiero a bien apegado a la ley, eran bien legalistas. Pero Jesucristo, cuando conversó con ellos, cuando los enfrentó, incluso les dice, hipócritas, generación de víboras, los enfrenta cara a cara. Era un grupo que era muy rígido en cumplir la ley. En ese entonces era la ley de Moisés la que estaba imperando en la nación. Ellos eran muy rígidos en cumplir la ley de Moisés para otros, pero para ellos a veces no era muy rígido. Por eso Jesucristo les dice hipócritas. Y Nicodemo era un hombre diferente, que creía que Jesús venía de parte de Dios. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, eso significa maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo sabía que a través de los milagros que Jesús hacía, Dios estaba ahí, Dios estaba presente, Dios estaba sanando, Dios estaba tocando el corazón de esas personas. Porque él había visto claramente y había visto estas señales evidentes, señales claras, hechas por Jesús. Y luego Jesús le responde. Y aquí vemos que Jesús apunta directo a la necesidad, a lo que Nicodemo necesitaba. Jesús conocía el corazón de Nicodemo, así como conoce el corazón de cada uno de nosotros. Porque Nicodemo quería ver el reino de Dios. Aunque Nicodemo, como decía, pertenecía a este grupo religioso, tenía un corazón diferente, un corazón sensible para Dios. Va donde Jesús. Y es probable que Nicodemo también haya tenido este pensamiento bien arraigado, porque era bien arraigado en la cultura judía. Si yo soy descendiente, nosotros, el pueblo judío, somos descendientes de Abraham, ellos ya se creían con el derecho de
de que ya tenían el cielo asegurado, tenían la vida eterna asegurada. Y en Juan 3:3, el próximo versículo, Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que Nicodemo le había dicho inmediatamente anterior a esta respuesta era: Señor, yo sé que tú vienes de parte de Dios, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces. Pero Jesús no se quedó en eso, sino que le contesta, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entiende. Y Jesús continúa explicándole. Y un poquito más adelante, en los versículos 6 y 7, dice, Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le estaba hablando en términos espirituales. Le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Pero Nicodemo lo entiende con un entendimiento natural. Él piensa de un nacimiento natural. Entonces por eso no entendía. Lo que Jesús le está enseñando, que es necesario nacer de nuevo. Es necesario, en otras palabras, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, tiene que darse esta condición. Es necesario. Con esta enseñanza, Jesús le está dejando claro a Nicodemo que nuestro primer nacimiento, nuestro nacimiento natural, digámoslo, no nos da acceso al cielo, no nos da acceso a la vida eterna. Es necesario este segundo nacimiento, este nacimiento espiritual. Y este nacimiento espiritual lo da Él cuando la persona toma la decisión, la determinación de seguir a Cristo, se arrepiente de todos sus pecados y en ese momento decide seguir a Cristo. En ese momento nace de nuevo la persona, pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es algo espiritual. Nacer de nuevo. Bueno, la palabra nuevo en el griego original es la palabra anoxen y significa de arriba, de lo alto. Es decir, nacer de nuevo conlleva la idea de nacer de lo alto, de nacer de Dios. Nacer de lo alto es lo mismo que decir nacer de nuevo. El nuevo nacimiento proviene de Dios. Es Él el que interviene en este nuevo nacimiento, que es un milagro espiritual, cuando pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Este nuevo nacimiento solo es posible si es Él el que interviene. Es Él el que interviene. Porque este nacimiento viene de arriba, viene de Dios. Es un nacimiento radical, es un nacimiento absoluto. Es tan radical como si la persona estuviera muerta, pasa de muerte a vida. Es así de radical. Y es literal. En lo espiritual es así. La palabra dice que estábamos muertos espiritualmente. Y la palabra muerto significa separado de Dios. La muerte espiritual es separación con Dios. No teníamos posibilidad. Antes de conocer a Cristo, ¿ustedes trataron de leer la Biblia alguna vez? Yo lo intenté, así, como leer un libro, como leer cualquier otro libro. Y no entendí nada, absolutamente nada. ¿Por qué?
porque la Biblia es un libro espiritual, escrito para todos aquellos que han nacido de nuevo. Nosotros no podemos nacer de nuevo por nuestros propios esfuerzos, por más esfuerzo, y tratemos de hacerlo, no vamos a poder. Ese milagro lo hace el Señor, porque realmente es un milagro. El nacer de nuevo es un cambio de corazón, es una transformación, es una transformación radical y absoluta en mi vida. Dios imparte, Dios da la vida eterna a la persona que se arrepiente de todos sus pecados, que ya no quiere seguir en esa condición y se arrepiente de sus pecados y quiere comenzar a seguir en Cristo Jesús. Como les decía, es un cambio radical, es un cambio absoluto en la persona. Es un cambio absoluto en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. En ese momento pasamos a ser hijos o hijas de Dios. ¿Se dan cuenta el milagro? ¿Se dan cuenta? El milagro que hace Dios en nuestra vida. Y lo único que tenemos que hacer es tomar una decisión, una determinación por Cristo. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento y quiero considerar a Dios para el resto de mi vida. Cuando tomo esa determinación, Dios hace este milagro. Bueno, y este nuevo nacimiento nos podemos dar cuenta. La persona se da cuenta. Porque ya no piensa como antes. Ya no se comporta como antes. Desde ese momento comienza a interesarse por la opinión de Dios. A ver, ¿qué quiere decir Dios? Antes del nuevo nacimiento, la persona, lo único que le interesaba era lo que yo pienso, lo que yo decido, lo que a mí me parece. Ahora no. Ahora, cuando nace de nuevo, se comienza a interesar por la opinión de Dios, comienza a leer su palabra. Al principio va entendiendo un poquito, después con el paso va entendiendo un poquito más, y el Señor nos va dando ese entendimiento espiritual en la medida que nosotros perseveremos. Así como hablábamos el otro día de perseverar. Y este cambio es literal. La misma persona se da cuenta. Antes tenía una forma de hablar, ahora tiene otra forma de hablar. Antes tenía una manera de pensar muy distinta, ahora piensa como Dios piensa. Romanos 8:11. Dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel, se está refiriendo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, se está refiriendo al Espíritu Santo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo viene a morar, viene a hacer morada en todos aquellos que han decidido caminar con Cristo, en todos los que han decidido caminar como Cristo caminó. Y Él nos vivifica por completo, vivifica nuestro espíritu. Como decía, ahora la persona se interesa por las cosas de Dios. Vivifica mi alma. Ahora la persona comienza a comportarse como Dios establece, comienza a tomar decisiones.
en base a los principios de Dios, vivifica mi cuerpo. Ahora la persona ya tiene otro semblante, otra mirada. Incluso cuando la persona nace de nuevo, como al día siguiente, una cosa así, cuando la persona lo dice, pero ¿qué tiene? Algo te pasó, algo tiene en la cara, algo tiene distinto, algo se nota. Y eso se nota. Todas las personas lo notan. Dicen, algo distinto ahora. Mira de otra manera. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Vamos a ir a Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario, como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos de su presencia. Porque el pecado nos separa con Dios. Todos éramos pecadores. Como dice la palabra, todos practicábamos el pecado. Practicar el pecado, eso quiere decir que era algo natural en nosotros. Pecábamos y nos daba lo mismo. Seguíamos en lo mismo. No tenía el significado que tiene ahora. Ahora yo entiendo. La persona que nace de nuevo entiende lo grave que es el pecado. Es gravísimo. La persona peca. Después que nace de nuevo, claro, somos pecadores, somos fallidos, pero se arrepiente. Inmediatamente, apenas se da cuenta, se arrepiente frente a Dios, se presenta frente a Dios. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Eso significa en el original griego, es un cambio de mentalidad. Ahora yo iba para allá antes, cuando pecaba y me daba lo mismo pecar. Ahora no, ahora voy en la otra dirección. Ahora, el que ha nacido de nuevo entiende el peso que tiene el pecado, lo grave que es, y entiende lo que hizo Jesucristo en la cruz, que el inocente pagó por el culpable. El que no tenía pecado sufrió las consecuencias de todos nosotros, de todos nuestros pecados, de toda la humanidad, los pecados pasados, los pecados futuros. Él te los pagó. Él no tendría por qué haber ido a la cruz, porque no tenía pecado, pero lo fue. Él fue el sustituto, Él fue el Cordero perfecto. Como cuando el apóstol Pablo ve, antes de bautizarlo, dice, ahí viene, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso se estaba refiriendo. Solo los que han nacido de nuevo pueden ver el reino de Dios. Pueden estar en su presencia, pueden disfrutar de su presencia, pueden gozarse de estar en su voluntad. Y sabemos que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, es necesario nacer de nuevo, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida cuando estábamos en esa condición. Nos dio vida. Y hay evidencias del nuevo nacimiento. Vamos a ver 3 evidencias. ¿Qué evidencias hay de la persona que nace de nuevo? Como que ya lo fuimos explicando un poquito antes, pero nace un genuino deseo de agradar a Dios. Eso se evidencia en el momento que la persona nace de nuevo, le nace el deseo genuino de agradar a Dios. No a los hombres, sino que agradar a Dios, la opinión de los hombres. Nace ese deseo verdadero, profundo, y que todo mi ser, que todo mi comportamiento, todo mi espíritu, alma, cuerpo, mi mente, mi pensamiento, mi voluntad, todo sea del agrado
de Dios. Y en esto nos podemos dar cuenta. Es una evidencia bien, bien clara, que la misma persona se puede dar cuenta. Ahora a la persona le interesa qué opina Dios con respecto, porque aquí, como yo alguna vez lo dije, en su palabra encontramos opinión para todo. Dios tiene opinión para todo. Para cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser hijo. No, hay instrucciones, hay sabiduría que nos lleva a administrar bien los recursos, cómo educar a nuestros hijos. Está todo el consejo de Dios, todo. Y ahora a la persona le interesa. La persona nacida de nuevo hace lo que Dios le agrada y aborrece lo que Dios aborrece. En Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El siervo de Cristo es aquel que agrada a Dios, que busca agradar a Dios en todo. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Es su gozo. A Dios le agrada cuando oramos. Dios es un gozo. Por eso delante se pasaba el aviso, y siempre se está pasando, porque todos los martes, todos los miércoles y todos los viernes hay oración online. En el WhatsApp de la iglesia se manda el link y ahí nos podemos conectar. Martes en la noche a las 8, miércoles y viernes en la mañana a las 6:30. Cuando oramos, Dios se agrada, Dios se goza. Otra evidencia de aquel que ha nacido de nuevo es que da frutos del Espíritu Santo, frutos de conversión. Mateo 7:16, Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. No es por sus dones, por sus habilidades, ni por lo que dice, es por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Por sus frutos los conoceréis. Yo cuando veo un árbol que tiene manzanas, digo, obviamente este es un árbol es un manzano. Si da pera, claro, así. Entonces, el manzano no va a dar peras, no va a dar uvas. ¿Se fijan cómo Jesucristo era muy claro, muy didáctico en explicar los temas? ¿Cómo él enseñaba? Por su fruto los conoceréis. Y Gálatas 5:22 y 23 aparece el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. De toda persona que ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en esa persona comienza a dar fruto. Así como el árbol que da frutos. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que ha nacido de nuevo da frutos del Espíritu Santo. Los frutos evidencian lo que está dentro de la persona. Así como el fruto se exterioriza en un árbol, y con el fruto sabemos en qué consiste el árbol, en la savia que va por dentro. Así, los frutos de la persona exteriorizan lo que está adentro, en el corazón. Comienza a fluir el amor de Dios, ese amor el amor de Dios que no es nuestro amor. El amor de Dios, que es el amor agape, es aquel que Jesucristo demostró en la cruz. Ese amor que no tiene nada que ver con el amor egoísta de la persona, del ser humano, que es condicionado. Si tú me saludas, yo te saludo. El
amor de Dios es un amor que no tiene límites. Y dice la palabra, que sobrepasa nuestro entendimiento. La persona comienza a tener gozo, comienza a tener paz, paciencia. Se van evidenciando los frutos. Y esto comienza inmediatamente después de nacer de nuevo. Poco a poco empiezan a fluir los frutos, a aflorar, a ser evidente. Y otra evidencia del nacer de nuevo es que la persona busca la santidad. Es obediente al mandato que aparece en Hebreos 12:14. Dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. El que ha nacido de nuevo toma muy en serio el tema de la santidad, cuida su santidad, la pelea, enfoca todos sus esfuerzos en caminar en santidad. Caminar en santidad. Pienso lo que Dios piensa, hago lo que Dios me dice que haga o me pide. Porque Él sabe que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Él no juega con el pecado. Él no juega con la paciencia de Dios. Como nos dice, no, sin una mentira chiquitita. Sí, no, sin estar. Es como quitándole es mentira. La mentira es pecado. Y el pecado le costó la vida a Jesucristo en la cruz. Entonces, cuidado con eso. No si una mentirita chiquitita. No, si es... No. Para nacer de nuevo es necesario creer en Jesucristo y lo que Él hizo por mí en la cruz. Que su sacrificio me da acceso a la vida eterna. Solamente, así como le dijo Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que toda persona nazca de nuevo para ver el reino de Dios. Debo arrepentirme de todos mis pecados y desear de todo corazón tener una relación cercana con Dios, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Una relación cercana, que lo obedezcamos, que seamos sus hijos. Bueno, y la obra, como decía, es una obra maravillosa, es un milagro que Dios hace, que el Espíritu Santo vivifica. ¿Por qué? ¿Qué significa que vivifica? Que el Espíritu Santo le da vida a mi espíritu. Mi espíritu estaba muerto espiritualmente hablando. Mi espíritu estaba separado del Espíritu de Dios. Esa es la muerte espiritual, la separación. Cuando la persona se arrepiente y cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en la persona y el Espíritu Santo toca mi espíritu y lo vivifica, lo enciende. Mi espíritu se alinea con el Espíritu de Dios y la persona comienza, el nacido de nuevo comienza a pensar como Dios piensa, a interesarse por la opinión de Él. Y eso es un milagro, que cada uno de nosotros lo podemos experimentar. En Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna viene para todo aquel que cree en Jesucristo. Bueno, y si tomamos la decisión de seguir a Cristo en sus términos, se va a cumplir lo que dice Efesios 2:1. Vamos a esta escritura. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida, y ya la leímos, pero y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento, que Él nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta, amados y amadas, es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Amén. Amén. Y vamos a terminar alabando al Señor con gozo.
gozo porque se dan cuenta que Él nos pide tan poco. Nos pide que nosotros decidamos por Él, no, nada más. La obra es de Él.